nosotros, ¿no? Ese poder de intercesión. Muy feliz esta fiesta, muy íntima. Bueno, la señora Lina no está hoy con nosotros. No, pero estamos todas nosotras para acompañar. Estamos todas nosotras, muy bien. Todas nosotras estamos para acompañar. Perfecto. Entonces, si quieres rezar, Michelle, por favor. Sí, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas y renovarás la paz de la tierra por siempre. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre. Ay, inspírame siempre. Se me fue. Inspírame siempre. Inspírame lo que siempre. Debo pensar, lo que debo pensar. Lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, entonces seguimos con el texto del Papa, Salvifici Dolores. No olvidemos el telón de fondo, ¿no? de ese documento sobre el sentido cristiano del dolor o del sufrimiento, que no se refiere a una exaltación del sufrimiento en sí mismo, sino de la alegría cristiana que tiene raíces en forma de cruz, ¿no? Es importante verlo de esa manera, ¿no? Que estamos siempre en el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? En la esperanza de que la mansedumbre, la lucha por la justicia, la bondad, todas las virtudes que en la bienaventuranza se mencionan, tienen como telón de fondo bienaventurados, ¿no? O sea que, por tanto, estamos en un ámbito de alegría, pero de la participación de la cruz del Señor, que no es una cruz especial, que no estamos exaltando cruces imaginarias ni cruces grandes, mortificaciones, sino la cruz de cada día, el trabajo, el esfuerzo por ser mejores, la búsqueda del servicio a los demás, etcétera, ¿no? Todo esto, pero en ese entorno, ¿no? Muy bien. Entonces, ve leyendo. La Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento, mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral, el peligro de muerte, la muerte de los propios hijos y especialmente la muerte del hijo primogénito y único. También la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono, y otros más como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, las desventuras de la propia nación. Sería un buen ejercicio, de pronto, el ver todas estas citas y esta página, este párrafo que es muy bonito, verlo, pero mirarlo con las citas que pone a pie de página o al final del texto el Papa allí que están señaladas, porque ese párrafo es, digamos, la historia de la vida personal de cualquiera de nosotros, ¿no? Vemos como la Biblia encontramos la vida de Jesucristo, pues toda la Biblia del Antiguo Testamento está mirando la vida de Jesucristo y debemos encontrar nuestra propia vida, ¿no? Cómo en la Biblia aparece todo lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? El peligro de muerte, la muerte de las personas queridas, etcétera, la falta de hijos, la nostalgia de la patria por los refugiados, la persecución, el escándalo, todo lo que de alguna manera se puede encontrar en una vida ordinaria, normal y corriente, aparece en la Sagrada Escritura, que es un libro que está lleno de esperanza, ¿no? De cómo en la vida aparece todo lo que vivimos nosotros para comprender que la vida de Cristo y la vida nuestra
son a la hora de la verdad una misma vida. El Antiguo Testamento, tratando al hombre como un conjunto psicofísico, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo, de los huesos, de los riñones, del hígado, de las vísceras, del corazón. En efecto, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. Los italianos tienen un dicho que dice: cuando el cuerpo está bene, l'anima balla. Cuando el cuerpo está bien, el alma baila. Y cuando llegó a Roma, el San Fundador del Opus Dei, y escuchó decir eso alguna vez, le pareció un poco pagana la forma de decirlo, pero después comprendió esa unión del cuerpo y el alma, lo que el Papa habla, un conjunto psicofísico, dice el Papa allí, hace que sea verdad, o sea que también es importante, ¿no? Que aunque uno tiene que llevar de alguna manera las dificultades, pues encontramos con que es necesaria esa capacidad de sobrellevar también las cosas físicas que se presentan, ¿no? Y que es importante cuidar que todo esté bien y que todo funcione, ¿no? Que es bueno eso, ¿no? Muy bien. Hay que cuidar, lo que Michelle nos decía ahora de su rostro, hay que cuidarse. Como se ve a través de los ejemplos aducidos en la Sagrada Escritura, encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por diversos motivos. Este elenco diversificado no agota ciertamente todo lo que sobre el sufrimiento ha dicho ya y repite constantemente el libro de la historia del hombre. Este es más bien un libro no escrito, y más todavía el libro de la historia de la humanidad, leído a través de la historia de cada hombre. Sí, es la frase que el Papa menciona, de que el sufrimiento es el eterno compañero de la vida nuestra, ¿no? La lucha, el esfuerzo por hacer con el bien, el trabajo, lo que sea, ¿no? Diríamos que en la biografía de cada una y de cada uno de nosotros encontramos siempre como un telón de fondo que la vida no ha sido totalmente fácil, que no es la vida fácil la que realmente nos hace feliz, sino como el San José María dice, ¿no? La felicidad no se consigue por una vida cómoda, sino por un corazón enamorado, ¿no? Ese libro no escrito es el telón de fondo de muchas cositas que hemos pasado en la vida, en las cuales hemos encontrado de alguna manera lucha, dolor y que siempre, de alguna forma también, nos han dejado una huella muy positiva, ¿no? Cuando hemos superado una enfermedad, cuando hemos tenido una dificultad económica, alguna dificultad moral, etcétera, cuando hemos llorado, cuando hemos sufrido un poco en algunas circunstancias, de alguna manera hemos crecido, hemos madurado, nos hemos fortalecido, hemos tenido elementos para ayudar a los demás, etcétera, ¿no? El libro no escrito de nuestra vida está siempre marcado por ese encuentro personal con ese compañero diario de nuestra vida que es el dolor. Y que muchas veces renegamos de él, ¿no? Exacto. Esa cosa que no es buena, ¿no? Nos quejamos, sobre todo en ese sentido, el no quejarse es una maravillosa manera de acoger todo lo que Dios quiere, ¿no? Es recibir todas las cosas con respeto, con amor, con alegría y con paz. Era una fórmula de San José María, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Y que vale la pena como recogerla, ¿no? Con frecuencia. Que yo sepa acoger todas las cosas de la vida con respeto, con amor, con alegría, con paz, porque vienen en las manos amorosas de nuestro Padre Dios, ¿no? Es el que yo haga lo que tú quieras, que yo quiera lo que tú haces, ¿no? El no renegar, como dice Michelle, el no quejarse, el acoger toda la realidad siempre, ojalá con una sonrisa. Es bonito eso. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y mal se pone en evidencia como identidad.
Aquel vocabulario, en efecto, no poseía una palabra específica para indicar el sufrimiento. Por ello definía como mal todo aquello que era sufrimiento. Solamente la lengua griega y con ella el Nuevo Testamento y las versiones griegas del Antiguo se sirven del verbo estoy afectado por, experimento una sensación. Sufro, y gracias a él, el sufrimiento no es directamente identificable con el mal, sino que expresa una situación en la que el hombre prueba el mal, y probándolo se hace sujeto del sufrimiento. Este, en verdad, tiene a la vez carácter activo y pasivo, incluso cuando el hombre se procura por sí mismo un sufrimiento, cuando es el autor del mismo. Ese sufrimiento queda como algo pasivo en su esencia metafísica. El sufrimiento deja una huella siempre, positiva o negativa. O sea, es importante caminar en esa dirección. O sea, todo sufrimiento que es frecuente, sufrimiento pequeño, cuando uno se levanta, de alguna manera, cuando el despertador suena a levantarse, cuesta trabajo levantarse y cuesta trabajo recibir con alegría ese momento porque nos hay que levantar, dejamos la cama, etcétera, ¿no? Y así todo, ¿no? Todas las cositas que vamos encontrando a lo largo del día exigen cierto esfuerzo, cierto sacrificio, el saludar con alegría a todos, el mirar un poquitico a los demás para servirles, no estar pensando en mí mismo, etcétera. Todo lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar para cumplir el día, van presentando una cierta dosis de sufrimiento en el sentido de lucha, de esfuerzo. El que lo ve como mal, el pesimista, el amargado, el que no tiene fe, el que no tiene confianza en Dios, el que no tiene visión sobrenatural, lo ve todo como cosa negativa. Nosotros queremos verlo siempre como cosa positiva, ¿no? Somos dueños de alguna manera, pues el sufrimiento que acontece lo acogemos de manera positiva y lo convertimos en un bien, ¿no? Y así se cumple lo que dice el Señor, el San Pablo en los Romanos. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Todo se va convirtiendo en un bien. Sin embargo, esto no quiere decir que el sufrimiento en sentido psicológico no esté marcado por una actividad específica. Esta es efectivamente aquella múltiple y subjetivamente diferenciada actividad de dolor, de tristeza, de desilusión, de abatimiento o hasta de desesperación, según la intensidad del sufrimiento, de su profundidad o indirectamente, según toda la estructura del sujeto que sufre y de su específica sensibilidad. Dentro de lo que constituye la forma psicológica del sufrimiento, se halla siempre una experiencia de mal a causa del cual el hombre sufre. O sea, hay un mal en el sentido de que exige una capacidad personal para poderlo acoger, ¿no? Porque que duele en el corazón, duele en el alma, duele en la conciencia, etcétera. Pero ahí está la capacidad de transformar el mal en un sufrimiento que forma, que fortalece, que madura. Eso le pasa pues, a los pequeños y a los adolescentes también. O sea, ven como malas muchas cosas que son buenas en el fondo, porque ven como mal que tenga que estudiar, que tenga que esforzarse, que tenga que dejar la televisión para dejarse estudiar, que tenga que tener una disciplina, que tenga que ver una norma de conducta, que tenga que ver las normas de convivencia, etcétera. Las vistas negativamente se pueden ver como un mal, ¿no? Porque me quitan la comodidad, porque me quitan lo que hay que hacer, porque yo que soy egoísta quisiera que nada tuviera que preocuparme por los demás, etcétera. Entonces, ahí está el cómo se van acogiendo una cosa y otra. Realmente el mal, y viene la pregunta ahora del Papa, ¿no? Así pues, sigue Michel. Así pues, la realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, del tema del sufrimiento. La respuesta cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas,
que creen que la existencia es un mal del cual hay que librarse. El cristianismo proclama el esencial bien de la existencia y el bien de lo que existe. Profesa la bondad del Creador y proclama el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado. Sufre en particular cuando debería tener parte en circunstancias normales en este bien y no lo tiene. Sí, esa es la definición que da Santo Tomás del mal, ¿no? Del mal en general. Que Santo Tomás llega a decir que el mal en sí mismo no existe, que el mal se presenta como una carencia de bien, o sea que algo que no está bien, algo que nos falta, algo que echamos de menos, es lo que considera el mal, o sea, algo que no es completo, que no es perfecto. Por eso el pecado de omisión, pues es pecado, ¿no? Porque es mal el dejar de hacer el bien. El bien que podemos hacer y no hacemos es causa de pecados. El verdadero mal en ese sentido es eso, ¿no? Por tanto, siempre el mal no existe en sí mismo, no hay nada malo por sí mismo, ¿no? Es malo porque carece, es el bien que debemos hacer, carece de la perfección que debería tener, ¿no? Así pues, en el concepto cristiano, la realidad del sufrimiento se explica por medio del mal que está siempre referido de algún modo a un bien. El sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo que existe junto con el hombre, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. Este mundo de sufrimiento, dividido en muchos y muy numerosos sujetos, existe casi en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no solo una pequeña parte de ese mundo, sino que a la vez aquel mundo está en él como una identidad finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social. El mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones. Quizá, sobre todo, mediante la persistente pregunta acerca del sentido de tal situación. Por ello, aunque el mundo del sufrimiento exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a la comunión y la solidaridad. Trataremos de seguir también esa llamada en estas reflexiones. El mundo es bueno, ha sido hecho por Dios en la creación. Cuando Dios creó el mundo, cada día repetía el autor del Génesis que narra la creación, dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Se empezará a ser no bueno con el pecado original, ¿no? Cuando hay la desobediencia, el mundo a través del pecado, pues ya deja de hacer bien y va convirtiendo el bien que es la existencia misma y que son todas las cosas creadas por Dios que son buenas realmente, ¿no? Y aquí el Papa menciona un poquitito el sufrimiento en la dispersión, dice, al mismo tiempo es un desafío a la comunión y a la solidaridad, ¿no? O sea, de alguna manera el bien es soledad, es separarse, es alejarse, es distinguirse, ¿ah? Y puede ser vencido a través de la comunión y solidaridad. Por eso es tan importante, cuando alguien sufre, estar a su lado, ¿no? Por eso es tan importante esa conexión personal de no abandonar a nadie
en su soledad, o en su enfermedad, o en sus dificultades, ¿no? Lo que el Papa Benedicto menciona en la encíclica Dios es amor, que el sueño del cristianismo es pensar que no exista nadie que tenga alguna pena, algún dolor, algún sufrimiento, alguna soledad, alguna carencia, que no encuentre en un cristiano la persona que le ayude a superarla, ¿no? Es importante ese deseo de ver, porque a veces solemos ver más bien lo que me pasa a mí, lo que sufro yo, las dificultades que yo tengo, etcétera, ¿no? Un poco hay esa tendencia a aislarme, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Etcétera. Y nos damos cuenta que hay un para qué siempre, eso lo mencionaba bastante el Papa, hay un para qué en todo, ¿no? Y que en cambio sí hay una preocupación de que hay que mirar a los demás, de que hay que mirar dónde hay un dolor, dónde hay una pena, dónde hay una falta, donde hay una soledad, donde hay una carencia, para pues nosotros colmar con nuestra presencia física, con la presencia económica cuando sea necesaria, con la presencia moral, etcétera, hacia los demás, ¿no? Pero hay que va un poco en ese sentido, ¿no? No mirar, el Papa Francisco, una expresión muy suya, no está mirando el ombligo, dice el Papa, ¿no? Está mirando un poco lo que a mí me cuesta algo, lo que yo sufro, o lo que me gusta, etcétera, sino levantar la mirada, ¿no? Por eso el peligro tan grande del celular, ¿no? ¿Ah? Porque el celular impide levantar la mirada. Es una dispersión, es que palabra que dio el Papa aquí, ¿eh? Una cosa que es buena, el celular, y que tiene muchísimas cosas positivas, se convierte en un mal por eso, ¿no? Porque me aísla, me impide levantar la mirada, me impide ver a los demás, me impide ver a los hijos, ver a la esposa, me impide ver incluso por dónde camino, o sea, personas que van caminando por la calle, mirando el celular, etcétera. Todo eso en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pensando en el mundo del sufrimiento y en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible finalmente dejar de notar que tal mundo en algunos periodos del tiempo y en algunos espacios de la existencia humana parece que se hace particularmente denso. Esto sucede, por ejemplo, en casos de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes y cataclismo o de diversos flagelos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una mala cosecha y como consecuencia del mismo o de otras diversas causas en el drama del hambre. Sí, ese sufrimiento que nos desborda, ¿no? Ese sufrimiento que ya va más allá de los límites de la persona, ante los cuales nos encontramos totalmente indefensos. Entonces, ahí sí cabe la pregunta del por qué o para qué esa catástrofe. Hoy estaba pensando, hablando en una clase que teníamos nosotros, y nos hablaban del periodo de la pandemia, ¿no? O sea, pensar lo indescifrable que resulta, ¿no? Que pasemos un año, año y medio encerrados, aislados, etcétera, completamente, que toda la humanidad esté, son sufrimientos que desbordan y para los cuales sí es muy difícil encontrar una respuesta, ¿no? Es muy difícil encontrar una respuesta. Es el mal, diríamos, que, que se sale de los límites de lo que podíamos hacer para resolverlo y que nos encontramos completamente incapaces de dar una respuesta y a la cual sí podemos, y eso ya después a lo largo de este documento irá saliendo, a cómo podemos dirigirnos al Señor y la pregunta que podemos hacer al Señor, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde estabas tú? Que es la pregunta que muchos hacen ante ciertas cosas. ¿Dónde estaba Dios, no? Una tragedia digamos, de dimensiones gigantescas. ¿Dónde estaba el Señor? ¿No? Ese tema saldrá después y por tanto no lo enfrento ahora. Pensemos finalmente en la guerra. Hablo de ella de modo especial. Habla de las dos últimas guerras mundiales, de las que la segunda ha traído consigo un cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo de sufrimientos humanos. A su vez, la segunda mitad de nuestro siglo
como en proporción de los errores y transgresiones de nuestra civilización contemporánea, lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nuclear que no podemos pensar en este periodo sino en términos de un incomparable acumularse de sufrimientos, hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. De esta manera, ese mundo de sufrimientos, que en definitiva tiene su sujeto en cada hombre, parece transformarse en nuestra época, quizás más que en cualquier otro momento, en un particular sufrimiento del mundo que ha sido transformado, como nunca antes, por el progreso realizado por el hombre y que a la vez está en peligro más que nunca a causa de los errores y culpas del hombre. Y nos damos cuenta cómo el Papa va profundizando. El Papa escribe mucho en sus documentos en una forma, diríamos, como de tirabuzón, ¿no? O sea, que va dando como vueltas al tema y va profundizando. Aquí se ve muy claramente, ¿no? Como el Papa va abriendo horizonte del sufrimiento personal, del sufrimiento, diríamos, asequible, del sufrimiento que acompaña a cada uno, a lo que acompaña a los demás, a lo que está más cerca, etcétera, a lo que ya no alcanza a dimensionar y a lo que ya parece también un cataclismo, con la Segunda Guerra Mundial y las secuelas que dejó. O sea, y lo que el Papa Francisco ha llamado la Tercera Guerra Mundial atrocitos, ¿no? Ya que esas son dimensiones, pues, extravalarias de grandes, de enormes, etcétera, ante las cuales siempre queda la pregunta que es el Papa que va a respondernos aquí, ¿por qué y qué hacemos ante eso? Ese dolor que desborda y que no podemos dimensionarlo, porque es que mueran millones y millones de personas. También podríamos hablar del Papa también de los desplazamientos, ¿no? Que se dan en tantos países, tanto en Europa, en África, como en Venezuela, ¿no? Etcétera, todas estas cosas que ya son, casi que son dimensiones universales de sufrimiento, ¿no? O sea, el Papa está poniéndonos frente a todo lo que de alguna manera puede considerarse mal, pero le está diciendo que es sufrimiento, ¿no? Que, o sea, hablando de que el mal puede convertirse en sufrimiento a través de asumirlo personalmente y darle un sentido, ¿no? Ahí está la diferencia entre el mal y el sufrimiento. Las cosas que son malas en sí mismas, objetivamente, producen sufrimiento en la persona, pero la persona de capacidad para convertir el sufrimiento en algo positivo, ¿no? Muchas veces el sufrimiento nos lleva a saber que alguna cosa que no se debe haber hecho, aprendemos que no se debe haber hecho y rectificamos y interesamos. Muchas veces una persona que adicta al alcohol de pronto, pues sufre como consecuencia de esa adicción, etcétera, hace un tratamiento, se da cuenta de la barbaridad y del mal que estaba haciendo y pues vuelve y de ese sufrimiento y de ese mal que había, lo convierte en un bien porque se convierte en apóstol, se convierte en una persona que está explicándole a todo el mundo, no pases por aquí, tengo la experiencia de lo que eso significa, etcétera. O sea que el todo mal, el hombre puede convertirlo en un sufrimiento creador, redentor, máximamente el sufrimiento de Cristo, ¿no? Porque murió Cristo, el dolor es el mal terrible que es matar a Dios, se convierte en sufrimiento del Señor y ese sufrimiento del Señor se convierte en la redención de toda la humanidad. El Papa ya empieza ya, una vez presenta todo eso, busquemos una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Padre, y cuando Pero si nosotros, alguien tiene... cuando nosotros leemos esto que dice que, bueno, que son los errores y las transgresiones de la civilización contemporánea, pues nosotros no solo estamos viendo los errores de la prepotencia de pronto de los gobernantes, sino de verdad de las transgresiones, o sea, de todo lo que está transgrediendo realmente el ser humano con la educación de los niños, las cosas estas de género, o sea, con los problemas o sea, cómo se están manejando los problemas de familia. O sea, no solo es la guerra,
O sea, es el sufrimiento general que realmente en este mundo, o sea, nosotros nos dividen como en muchas generaciones, que somos la generación X, la generación millennial, la generación no sé qué, pero es que estamos tan marcados, padre, por la diferencia de crianza, la diferencia de gustos, la diferencia o sea, hasta de respeto hacia los padres. Y eso también está marcando el sufrimiento de lo que está, o sea, el sufrimiento de las personas, de todo lo que está pasando ahorita. Porque no, los niños ahorita no son, o sea, no todos, no puedo hablar de los míos porque, bueno, uno está criando de una forma, ¿no? En general hay intolerancia entre los niños, hay malos tratos con los padres, entonces son niños que desde chiquitos, muchas veces los padres no saben cómo criarlos porque ellos de pronto no los criaron de una forma y son los niños que a futuro van a gobernar o que van a ser los intolerantes, los que van a generar esas guerras, esos problemas, esos momentos complicados, ¿no? Entonces eso no solo es el sufrimiento inmediato, sino es el sufrimiento a largo plazo, como dice ahí, que eso nunca se ha visto, pero que realmente nosotros lo estamos viviendo con la familia actual, o sea, son los amigos de nuestros hijos, son las mamás de los amigos de nuestros hijos, las personas que nos rodean, con lo que no estamos viendo solamente que Hitler o que este señor en Rusia o que los Estados Unidos, no, o sea, ni en Corea, es la intolerancia actual de las personas que creen que todo lo tienen que solucionar haciendo lo que ellos quieran, porque así es lo que, o sea, eso es lo que predican, lo que a mí me da la gana, y si no me peleo contigo y me voy contra el mundo, no importa desbaratando a quién. Sí, en el fondo, Michelle, yo creo todo tiene la raíz en el corazón del hombre, o sea que claramente un mal corazón en un dirigente, en una persona que tenga poder en un país, en un sitio, en un lugar con mal corazón, pues contamina todo y puede crear una guerra. O sea, muchas guerras han empezado por soberbia humana, por soberbia y orgullo, o por retaliación o por venganza, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, está clarísimo que todo repercute o parte del pecado de la humanidad, ¿no? De los pecados humanos. Las cosas que dices son eso, el pecado está presente, el egoísmo, la mentira, la corrupción, etcétera, la búsqueda del propio placer, la autorreferencialidad, todo esto, sí. O sea, que las cosas nacen siempre en el corazón humano y toda responsabilidad de alguien, de personas, y hay que verlas desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Lo que tú dices con la educación de los niños, ¿no? El corazón de la persona, el corazón de los niños, el corazón de las personas, las virtudes morales, la superación de los defectos, etcétera. Esa es una tarea difícil que implica un esfuerzo de educación que muchos papás no están viviendo, que muchos papás están descuidando en este momento, ¿no? Y que los colegios tratan de complementar, pero a veces los colegios no alcanzan tampoco a corregir todo lo que podían. Ese es un ejercicio en este momento de papás y de colegios uniéndose de la mano para luchar seriamente contra todos esos orígenes en la persona del pecado, del mal, del egoísmo sobre todo, de la indiferencia, de la globalización de la indiferencia que dice el Papa Francisco, ¿no? Pero escuchemos a alguien más si alguien quiere comentar antes de iniciar este tercer párrafo. Bueno, para mí hay dos tipos de sufrimiento. Uno, que es el causado por los mismos defectos de uno, y otro, el que de verdad no sabemos por qué nos pasa y sentimos que no tenemos el control. En cualquiera de los dos casos se requiere una buena cuota de humildad, porque en el primero tiene uno que analizarse a ver qué hizo uno mal hecho y que resultó en algo que por culpa del defecto de uno, y tiene uno que tener la humildad de autoanalizarse y mejorar y decir, bueno, sé que tengo esas características y definitivamente puedo mejorar mucho y ser mucho más humilde y verlo desde otra perspectiva.
Y con respecto a los sufrimientos que uno no puede controlar, también tiene que ser uno lo suficientemente humilde para abandonarse uno en el Señor y decir, Dios mío, tú pasaste por algo tan duro como fue la cruz, que ni siquiera te lo merecías, y te ofrezco este dolor tan grande por el que estoy pasando, y pues actuar en ese, un poco más como en ese sentido, aceptar el dolor, y también ver las cosas positivas como usted dijo, como la lectura dice, porque pues a través del sufrimiento también pasan muchas cosas buenas. Bueno, yo lo único que... Sí, sí, sigue. Yo lo que sí le pido a Dios es el día que me llegué a enfrentar a un dolor muy grande, yo simplemente no quisiera tener que aferrarme a eso que el mundo, a lo que el mundo me llama, y más bien le pido el poder, sí, como, ¿cómo se dice? Desaferrarme o podérsela entregar, porque veo mucha gente con mucha voluntad, pero muy aferrada, y yo digo, Dios mío, ojalá si a mí algún día me llegase a pasar esto, dame la fuerza para no aferrarme tanto al tener que estar 100% saludable, porque si no, la verdad, la vida se puede volver un martirio, porque hay muchas cosas que uno definitivamente no va a controlar. Estar a la altura de lo que la vida nos vaya ofreciendo, me parece que es muy importante. Y tú mencionas, Helga, la humildad. La humildad está en la base de todas las virtudes. Por eso la Virgen exalta la humildad. O sea, el punto donde se apoyó el Señor en la elección de la Virgen es su humildad, la pequeñez de su esclava, ¿no? Sí, porque la soberbia crea, bueno, la fuente de todas las guerras se puede decir que es la soberbia humana, ¿no? Y todos los conflictos, la mayor parte de conflictos, también matrimoniales, es por amor propio, es por soberbia, es por orgullo. La humildad de reconocer los propios errores, ¿no? La humildad de reírse a uno de sí mismo, es importante esa capacidad, el buen humor para reírse uno de sí mismo, ¿no? Para reconocer sus propias falencias, para reconocer que las tenemos todos, para aceptarse uno mismo como se es, y la humildad de poner los medios para superar también esos defectos. No basta que yo diga, sé que tengo este defecto y soy humilde porque sé que tengo este defecto, pero debo ser coherente y por saber que tengo este defecto voy a luchar para corregirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando en las conversaciones de la vida matrimonial, del diálogo conyugal, en la vida en familia, pues es muy importante que la corrección fraterna nos ayude a descubrir los propios errores para poder que nos ayuden al mismo tiempo a corregirlos y a luchar para corregirlos. Y que cuando nos haga una corrección fraterna y nos digan, mira, es que en este sentido eres de muy mal genio, no te callas nada, eres poco discreta, etcétera, te falta un poquito de sentido de responsabilidad, que acojamos esa corrección y agradezcamos esa corrección y pongamos los medios para corregirlo, ¿no? El mundo es muy distinto cuando hay humildad, cuando hay reconocimiento de las propias faltas y cuando hay de verdad como capacidad de luchar para salir adelante a pesar de nuestros errores, ¿no? El buen humor es muy importante, ¿no? El buen humor es muy importante. San José María nos deja como herencia el amor a la libertad y el buen humor. El buen humor es propio de las personas humildes, ¿no? De las personas sencillas, de las personas que no se complican, que no son complicadas, que no tienen de alguna manera trastienda, ¿no? Que se muestran como son, ¿no? En cierto modo, la humildad de los niños, ¿no? Que se muestran como son, no tienen vergüenza de mostrar sus límites y sus limitaciones, se manchan las manos y se las muestra, o sea, ok, muy bien. ¿Algo más?
Sigamos, Michelle, un poquito en este tercer apartado. A la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? En definitiva, acerca del sentido. Esta no solo acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. Eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. El hombre tiene la capacidad, pues lógicamente, de enfrentarse a tres preguntas que son fundamentales. Es, digamos, metafísica, filosofía, ¿no? ¿Esto para qué? Y esto ¿por qué? O sea, son el para qué y el por qué, y es importantísimo el comprenderlo, ¿no? O sea, siempre es la pregunta propiamente humana, o sea, el preguntarse por el sentido de las cosas, ¿no? El animal no tiene esa capacidad de formularse esa pregunta. Y eso desde niños, mamá, ¿esto qué es? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Ah? ¿Esto qué es? El ser de las cosas. La pregunta trascendental, o sea, es la cuestión de la verdad, lo que esas cosas son. La siguiente pregunta es esto para qué. ¿No? Es una pregunta. ¿Eh? Y la otra pregunta es esto por qué. Son tres preguntas, el qué, el para qué y el por qué, que están en la raíz de nuestra humanidad, ¿no? Que el Papa habla en ese sentido, ¿no? Y por tanto, ante el sufrimiento, pues lógicamente, así como ante todo, ¿no? Los niñitos nos van haciendo esas preguntas, pero ya cuando uno está mayor, entra sobre todo en el análisis del por qué o el para qué del sufrimiento. Creo que el Papa va a meterse ahora en ese tema, ¿no? El por qué primero y el para qué. Bueno, estamos hablando de qué es, de alguna manera, hablado del qué es el sufrimiento, en la primera pregunta, o sea, la verdad del sufrimiento presente en la vida del hombre. Ahora va la siguiente pregunta, ¿esto por qué? Para desembocar en la tercera pregunta, ¿esto para qué? ¿No? El por qué es razonable que se pregunte esto por qué, pero tiene un sentido muchas veces de desafío o de negación, ¿no? O sea, de rechazo, ¿no? El por qué, ¿ah? ¿Por qué esto? ¿No? Pero a veces una cosa es preguntarse por qué sucede algo y otra cosa es como mencionar ese por qué como desafío de que no debió suceder. Pero bueno, dejo que sea el Papa el que nos hable. Obviamente, el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente difundido en el mundo de los animales. Pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué. Y sufre de manera humanamente aún más profunda, sino que encuentra una respuesta satisfactoria. Esta es una pregunta difícil, como lo es otra muy afín, es decir, la que se refiere al mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta manera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. Sí, aquí no digo nada porque el Papa está queriendo cuestionarnos, ¿no? Es una pregunta que todos nosotros nos hacemos y que la humanidad siempre se ha hecho, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué sentido tiene el mal? ¿Cuál es la razón de su presencia en el mundo, ¿no? ¿Ah? En el origen no existía el mal, en Adán y Eva tenían un paraíso, tenían todo, tenían toda la gracia de Dios, una amistad grande con el Señor, y el demonio intervino y desorganizó las cosas y apareció el mal, ¿no? Con la negación. Ese punto es importante. Hay una película que vi en esos días, me recomendaron, una película un poquito fuerte, Nefarios, no sé si alguna de ustedes
la ha visto, ¿no? Es una pregunta nueva, de alguna manera, en la cual la novela y el autor de la película me parece que quieren hacer presentes la verdad de la presencia del demonio en el mundo, ¿no? En un diálogo de un endemoniado prisionero que está condenado a la pena de muerte, está hablando con un psiquiatra que tiene que certificar su estado mental para ver si lo pueden pasar a la silla de muerte. Y es un diálogo muy interesante en el cual el diablo, digamos, desnuda toda la razón de por qué y cómo actúa el diablo y cuál es la forma en que va tomando posesión de las personas. Vale la pena verla, ¿no? Es importante esa película. Está en, se puede, hay un link en el cual uno puede tomar la película y verla, ¿no? O sea, que es libre para que cualquiera que quiera verla la pueda ver. Nefarious, ¿no? Es fuerte, pero muy bien llevada. Es un diálogo, toda la película es un diálogo entre el endemoniado, en la persona del prisionero, y al psiquiatra, que además es ateo, ¿no? Por tanto, es interesante todo. Y se ve muy claramente, ¿no? El origen del mal, el origen y cómo se presenta el demonio, y cómo actúa el demonio, y cómo el mal de los hombres, pues en cierto modo, lo dirige el demonio, ¿no? Bueno, lo menciono porque la reví recientemente y me llamó la atención. María Elena. Padre, no entendí. ¿Se llama la película? Nefarious. ¿Por dónde? ¿Por Netflix? Yo no sé si está en Netflix. A mí me mandaron el link de la película y yo la vi, no sé, está en la red disponible, no sé si Netflix la tiene. Nefarious. ¿Ah? Nefarious, así, Nefarious. Nefarious, sí. Nefarious simplemente es el diablo, el autor del mal, ¿no? Por ejemplo, la palabra nefasto, que conocemos, por tanto, Nefarious es el autor del mal, el demonio. Sí. Pero si la quieres, Mariela, te mando el link. Habla. Pero Ah. ¿es una película o es un... Aquí está el trailer. Miércoles, película de horror. No existe el más mínimo peligro que yo me vea eso. No tiene ningún horror realmente, no es escandalosa, es una conversación simplemente, ¿no? Pero sí es fuertecita en ese sentido, pero muestra muy bien cómo actúa el demonio, ¿no? Cómo actúa el demonio, cómo va tomando posesión de la persona, habla de la ouija, etcétera, habla de los pequeños males que los niños van haciendo y que van abriendo espacio de pronto, etcétera. O sea, es importante de alguna manera para personas maduras como ustedes que puede ver y muestra cómo podemos defendernos, ¿no? Y cómo el demonio nunca pues lógicamente no vencerá cuando está el bien presente, ¿no? Ok. Padre, aquí en la lectura dice, ¿por qué el mal en el mundo? Y como yo le contaba, yo vivo en un lugar donde hay bastante gente con problemas mentales y que no tienen hogar, por dioseros, si así lo quisiéramos llamar. Y a mí me da un pesar y al mismo tiempo yo lo veo y es un reflejo de lo que somos como sociedad y parte de esa sociedad soy yo. O sea, cuando lo veo, la verdad me da pesar y también un sentido de responsabilidad, porque yo también puedo hacer algo y porque también en mí existe el egoísmo y esa gente está ahí como está por el egoísmo de todos nosotros como sociedad. Entonces, sí me da mucho pesar cuando hay gente que me visita y habla tan despectivamente de la gente con la que se topan cuando vienen a visitarme. Uy, qué feo. Y la verdad me da pesar y todo, y sí me parece que están ahí así por culpa hasta cierto punto de uno mismo. Entonces uno no debería
expresarse así de nunca de nadie. Sí, esa experiencia es muy dolorosa. Yo les conté una anécdota que vivió una señora en Cali hace ya tiempo. Ella me llamó después muy ofuscada y muy preocupada, muy angustiada por lo que ha pasado. Llegó con su carro a un mercado popular en Cali, en la Alameda. Es un sitio donde, un mercado popular, donde compra pues muchas verduras y cosas y frutas muy baratas. Cuando acercó el carro a la acera, no se fijó que había un pordiosero ahí con la puerta, lo golpeó, no le hizo daño, simplemente que se tropezó la puerta con el señor que estaba ahí parado. Y ella se asustó, el hombre realmente estaba bastante mal trajeado, y le salió una expresión terrible, pues, digo, quítate de mi vista, asqueroso, dice, ¿eh? Y el señor, me dijo ella, el señor no se movió, la miró y le dijo, señora, yo no tengo un carro como usted tiene, una casa como usted tiene, un vestido como usted tiene, ya me ve aquí, ¿ah? Pero yo, igual que usted, soy hijo de Dios. Por favor, no me diga asqueroso. O sea, esa señora se quedó totalmente impactada, perdida de confusión, ¿no? Ante esa dignidad de esa persona, que antes son hijos de Dios. Y alguien me contaba en estos días que un limosnero en la calle le pidió una limosna. Ella le dio la mano, al darle la limosna le dio la mano. Y él le dijo, señora, por favor, guárdese la limosna, lo que sea yo, después de que usted me ha hecho este gesto conmigo, me ha dejado tan emocionado, tan feliz de que usted me dé la mano, de que usted me toque. La gente no quiere tocarme, la gente no quiere, etcétera, ¿no? Estaba emocionado y conmovido. Tanto que la señora después me contó, dijo, padre, me faltó darle un abrazo, no fui capaz, no fui capaz, no se me ocurrió, pues no, el bien que le había hecho con ese gesto, ¿no? El Papa, desde el principio de su pontificado, está insistiendo en eso cuando dice, cuando vamos a una persona pobre, o alguna cosa así, que nos pide una limosna, primero sonreámosle, segundo toquémoslo, o sea que ese tocar a la persona, ese tocar la pobreza, la miseria, aunque aquel hace la mano después si se quiere, lo que sea, ¿no? Es un gesto tremendo. Si tienes razón tú, Helga, sentido, ¿no? Más humildad, menos prepotencia. Es difícil, ¿no? Es difícil. A veces da a mí un poquito de miedo porque puede haber delincuencia o lo que sea. Pero sí, o sea, hay mucho mal en el mundo que no podemos resolver. Hay muchas tragedias en el mundo que no podemos resolver. Pero por lo menos podríamos a esta persona concreta, podríamos resolverle un poquito con la limosna que le demos, algo que le puede solucionar su problema de comer este día, ¿no? Y debemos es mostrar, digamos, el valor de la humanidad, el valor del ser humano, el valor cristiano de la persona, etcétera, que tengamos más compasión. O sea, no podemos resolver el problema de todos los seres. A la Madre Teresa de Calcuta, el periodista que la descubrió en la India, en Calcuta, que fue a entrevistarla, porque hablaron de esas monjas importantes que están revolucionando Calcuta, y la BBC lo mandó, Walter Muyerich se llama el periodista, habló con ella muy largo, y le dijo, pero ante todo el mal que hay en el mundo, de la tragedia que hay en el mundo, usted recogiendo un moribundo en la calle, que se está muriendo y que se va a morir, pues lo trae de su casa, lo limpia, lo baña, lo quiere, etcétera, etcétera, y usted no está con ningún problema en el mundo. Es una gota de agua en un mar. Y ella dijo, pero esa gotica de agua, esa gotica que estoy echando al mar le hace mucha falta. O sea, no un problema humanitario mundial, pero a esa persona que no se sabía amada, especial, etcétera, muere sabiendo que alguien la quiere y eso ya es suficiente para mí, ¿no? O sea, ver cómo
haciendo feliz a una persona pobre, miserable, enferma, lo que sea, estamos de alguna manera poniendo un punto alto de solución a los problemas de la humanidad. O sea, en cada persona está la humanidad representada. Y por tanto, ese mal que tú ves por todas partes y ese bien que tú haces con tu actitud personal a una sola persona, es una dimensión cósmica. Y si viéramos eso, no podemos resolver el problema social de la humanidad. Pero a esta persona que en este momento está sola o que está triste o que está enferma o que es pobre, que es miserable, le puede ayudar a que resuelva de alguna manera su problema personal y así el mundo se ha hecho mejor. El mundo se ha iluminado con esa gracia, ese bien, con esa sonrisa que provocaba a esa persona, con esa, no lo he mirado desde arriba para humillarlo, sino desde arriba para elevarlo, para recogerlo, ¿no? Eso es lo que dice el Papa también, no miremos a nadie desde arriba para humillarlo, sino miremoslo solamente para darle la mano y levantarlo, ¿no? Es importante eso, ¿no? En uno está representado todos, ¿no? Muy bien. Por eso, aunque no al universal que nos agobia, ¿qué puedo hacer tanto mal? ¿No? Yo puedo ser, en esta persona que está aquí, puedo hacerle un bien, pensar un poquitico en eso. Puede ser una persona que trabaja con nosotros, una persona que es el portero del edificio, puede ser una persona que vive con nosotros o que lo encontramos por casualidad, etcétera, ¿no? O sea que estar abierto siempre a hacer todo el bien posible a quien de alguna manera encontramos en el camino de nuestra vida. Ok, yo creo que dejamos ahí, Michelle, entonces, pues nada, vamos a la mitad. Claro que sí, padre. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Solo que sí, pero hay que tener mucho cuidado porque es que hay muchos loquitos. Yo el otro día le sonreía a una señora que yo sabía que era loca, pero y de pronto la veo que me está amenazando, yo salí corriendo y como a los 6 meses que volví, la encontré sentada con un letrero y decía, no se me acerquen, como que alguien, ella como que tiene unos familiares que tienen dinero, me han contado, y le han puesto ese letrero de lo loquita que es. O sea que todas estas manifestaciones, sí, tener cuidado y sobre todo de verdad con la servidumbre de uno mismo, pasarle la mano por el hombro. Yo sé que se alegran mucho con un gesto así, como dice usted, padre. Y no, decirle a una empleada alguna vez todo lo que significa el trabajo de ella, el bien que hace, la paz que tengo porque estás aquí, cómo me ayudas y te agradezco mucho que me ayudas. Me siento muy tranquila cuando dejo la casa contigo, porque, o sea, algún piropo, alguna cosa, eso cambia la vida de una persona y cambia el sentido de humanidad de la persona, ¿no? A un jardinero que estaba ahí, un pobre, muy humilde, decirle, uy, ese trabajito tuyo, cómo embellece el mundo, mira las flores tan bellas que estás produciendo, etcétera. O sea, algún Así pequeño, alguna cosa de reconocimiento a una persona, saber decir una palabra amable, positiva, hace tanto feliz el mundo, ¿no? Pero el que está trapeando en una casa, yo se los digo, lo aprendí de San José María, ¿no? Cuando veo trapeando a una empleada, un piso, un pasillo, lo que sea, con la trapeadora, le suelo preguntar, ¿te has dado cuenta cómo queda el mundo después de que tú terminas? Y me miran un poco como sin saber qué responderme, ¿no? Yo le suelo decir, el mundo es más bello, ¿no? Una sonrisa espléndida, ¿no? O sea, el mundo es más bello porque yo de todas maneras no que tiene tan grande los trabajos que llaman humildes, los trabajos que llaman serviles, un poquito despectivamente, ¿no? Así. Es muy bonito eso. Muy bien. Bueno, salen cosas bellas en estos. Así es, padre. Y son cosas que no se le ocurren a veces a uno. Ay, pues no nos van ocurriendo. Dios te salve María. Dios te salve María, llena. Señora. Karen.
¿Cómo está, padre? Saludos y bendiciones para todos. No, quería decir algo chiquitito. A mí me gusta mucho una frase que es muy de la casa, muy del Opus Dei, que dice, es Cristo quien pasa. Creo que estamos acostumbrándonos lastimosamente a las malas noticias, a las cosas negativas. Y pienso que nosotros no debemos perder un solo segundo, un solo minuto en hacer el bien a nuestro prójimo. Por pequeño que parezca esa gotita de bien que hacemos, a veces una sonrisa le puede cambiar el día a una persona. Hay una palabra muy linda, estaba escuchando a la hermanita lo que decía con base a la señora que era de la calle, y es la palabra empatía. Cuando uno se pone en los zapatos del otro, cambia inmediatamente tu mirada frente a ese problema, ¿sí? Cuando uno mira a una persona que está sacando comida de la basura, hay gente que le hace gestos. Yo pienso que yo en una situación por mis hijos también haría eso. Entonces, no perder de sí, de que todos somos seres humanos y ante los ojos de Dios somos idénticos, que para Dios no hay clases sociales, para Dios no hay marcas, para Dios todos somos sus hijitos amados. Entonces, cualquier acto, por más pequeño, por más minúsculo que nos parezca, hay que siempre pensar que es Cristo quien pasa y debemos identificar a ese Cristo en los ojos de nuestros hermanos que están alrededor y así vamos haciendo mundo, cada uno de nosotros. Sí, ya que mencionaste la obra, en la oración a San José María, hay una parte muy bonita que me gusta y que puede ser útil. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de amar y de servir, ¿no? Hay pequeñas circunstancias en las cuales podemos aprovechar para servir, para hacer el bien, ¿no? Sobre todo la sonrisa es un bien maravilloso, ¿no? Y el elogio a la persona que humilde, sencilla, destacar un poquitico alguna cosa positiva, a todos nos hace bien, ¿no? Levantar la autoestima, etcétera, y que la gente se sienta querida, se sienta amada por la forma como la miramos, como la escuchamos, como la atendemos, como la servimos, que estemos para servir a los demás, ¿no? Realmente el espíritu de servicio, de darnos generosamente a los demás, sin arrogancias, es maravilloso, ¿no? Y esa es una forma de eliminar el mal que es la pobreza, el mal que es el dolor, etcétera. Es una forma de ir eliminando el mal, el sufrimiento positivo, creativo. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Bendiciones para todos, con mucho Gracias, cariño. Padre, muchos cariños. Gracias, Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias a Gracias, todos. Padre. Feliz tarde. Padre, feliz tarde para todos. Tatiana, a todas, Luisa, Michelle, Betty, Ruth, Gracias, Padre. todos. Gracias, Padre, que Padre. descanse. Nos vemos el sábado. Eso.